Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muchas veces nos centramos en ahorrar, en invertir, pero se nos olvida, dejamos de lado la parte de la protección, ¿no? de nuestro patrimonio. ¿Qué pasa si de pronto nos ocurre algo? ¿Cómo reaccionar ahí ante lo inesperado? Así que vamos a charlar sobre esto, sobre cómo proteger también nuestro patrimonio y el de nuestras familias con Clara Arana. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Vicente. Muy bien. Clara Arana, del equipo de planificación patrimonial de Avante. Me gustaría empezar por ahí, ¿no? Muchas veces estamos ahí, cómo ahorramos, la estrategia de la inversión, cómo planificamos, ¿no? La estrategia de planificación, pero se nos olvida muchas veces probablemente la parte de protección, ¿no? De cómo proteger ese patrimonio. ¿Cómo es importante hacerlo? ¿Cómo lo ves? O sea, para nosotros hay dos temas que son muy importantes. Por un lado, poner el dinero en su lugar. Es un tema que es de sentido común, pero que hay veces que lo perdemos un poco de vista, que el dinero es un medio que tenemos para financiar unos objetivos. Entonces, es verdad que a la hora de acudir al mercado financiero todos buscamos lo mismo, ¿no? Máxima rentabilidad, mínimo riesgo y que el dinero sea líquido. Pero a nosotros nos parece muy importante conocer esos objetivos, esas preocupaciones, esas ilusiones que tiene cada cliente, o sea, al final, su carta a los Reyes Magos, de manera que podamos determinar cómo el mercado financiero le puede ayudar a conseguirlo. Entonces, esta parte es ilusionante, es bonita, pero es verdad que desde el punto de vista del asesoramiento hay un tema que es más desagradable y delicado, pero que nos parece que es importante entrar, que es qué ocurre si en medio de todo este proyecto te ocurre algo y cómo lo podemos proteger de manera que estés tranquilo. Además, ahí muchas veces nos centramos en el individuo, porque claro, ese acontecimiento que sucede afecta también a nuestras familias y puede afectarles mucho. ¿Cómo evitarlo ahí? Efectivamente, o sea, ahí un fallecimiento lógicamente lleva acarreada una situación personal muy compleja y lo que intentamos es que desde el punto de vista financiero no se genere también una situación compleja, que hayamos podido analizarlo, lo hayamos previsto y en el caso de que ocurra algo pueda haber un soporte financiero que permita tener cierta estabilidad en ese aspecto. ¿Qué papel debería jugar un seguro de vida en una estrategia de planificación patrimonial? O sea, al final la parte financiera y la parte de la previsión siempre van de la mano. ¿Por qué? Porque lo que intentamos hacer es un traje a medida con la situación personal de cada cliente, donde lo que intentamos es analizar esos ingresos que tienen, esos gastos, en el caso de que se produzca un fallecimiento, poder ver cuánto me quedaría de herencia, porque muchas veces me encuentro con clientes que dicen, no, en el caso de que uno de los dos fallezcamos, mi mujer se queda el resto y ya con eso va ayudando a nuestros hijos. Y eso realmente no es así, porque ahí hay un reparto de la herencia donde vía testamento se puede proteger más o menos al cónyuge. Entonces, al final son muchas variables las que entran en juego y nos parece muy importante hacer un traje a medida donde podamos determinar esa suma asegurada que puede ayudar a la unidad familiar a salir adelante. Y dicha suma asegurada tendrá que ser mayor o menor en función de cómo el mercado financiero les ayude, porque al final, a mayor rentabilidad del mercado, será necesaria una suma asegurada menor. Además de la cobertura por fallecimiento que comentabas, ¿qué otros casos de uso pueden tener los seguros en una planificación financiera? Es verdad que muchas veces nos encontramos con clientes que vienen pues, con buenas carreras profesionales, con la ilusión de ir construyendo un patrimonio financiero que les permita pues, dar lo mejor a su familia y el día de mañana poder mantener el mismo nivel de vida, pero no se plantean qué ocurriría si en un momento determinado tuviesen una invalidez. O sea, cuáles serían sus ingresos, cuáles serían sus gastos, que probablemente se incrementarían y al final sería una situación donde esa ilusión de construir un patrimonio financiero se vería mermada. Por lo tanto, es muy importante poner también el foco no solamente en el fallecimiento, sino en que pueda ocurrir una invalidez. ¿Cuál sería el mejor momento, crees tú, para contratar un seguro de vida? O sea, el mejor momento desde nuestro punto de vista no existe. ¿Por qué? Porque al final es un traje a medida y hay que ver la situación de cada familia y tener en cuenta muchísimas variables. Si te tuviese que responder rápido, te diría, en el momento en el que hay una unidad familiar, tengo descendencia, soy una de las principales fuentes de ingresos de mi familia,
tengo cualquier tipo de carga financiera, como puede ser una hipoteca. En esas situaciones sí que es un momento en el que hay que planteárselo seriamente. Y para terminar, para los que estamos más acostumbrados a cómo elegir productos de inversión o una planificación, un asesoramiento, pero no tanto la parte de seguros, ¿qué dirías que son los factores clave que tenemos que tener en cuenta a la hora de mirarlos? O sea, el factor clave es hacer bien ese traje a medida, porque en el ámbito asegurador muchas veces lo que ha pasado es que hay personas que tienen seguros de vida, pero porque el banco me ha dicho que haga un seguro de vida, porque he estado con un amigo mío que en un momento determinado me ha contado que tiene 2 hijos y que ha hecho un seguro, entonces le he preguntado más o menos qué suma asegurada ha determinado y entonces hago lo mismo. O pido cotización y el precio que más o menos me parece razonable es lo que contrato. Y esto es un primer paso que está bien, pero que si queremos proteger realmente a la unidad familiar no es suficiente. Entonces habría que establecer cuáles son las finanzas de la familia. Una vida no tiene un valor económico porque su valor es infinito, pero es verdad que desde el punto de vista financiero sí se puede determinar aproximadamente una valoración. Entonces tendríamos en cuenta todos esos ingresos, todos los gastos, que si hay un fallecimiento varían pero nunca se reducen al 50%, establecer ese patrimonio del que se cuenta y esa ayuda del mercado financiero, de manera que podamos determinar aproximadamente esa suma asegurada. Y luego aquí es muy importante que la suma asegurada, como todo lo que ocurre en el ámbito del asesoramiento, nunca es estático, o sea, hay que ir acompañándolo. ¿Por qué? Porque a lo mejor hoy he determinado una suma asegurada con mi situación actual, pero a lo mejor dentro de 5 años mi situación es totalmente distinta porque he conseguido ir ahorrando más, por lo tanto parto de un patrimonio mayor. Hay una serie de gastos que ya a los que ya me he enfrentado, pues parte de la educación, parte de la hipoteca. Entonces, al final hay que irlo adecuando y hay que ir haciendo un seguimiento y un asesoramiento también sobre esa parte de los seguros. Muy interesante conocerlo, ¿no? Efectivamente, esos factores que pueden ir cambiando el tipo de seguro que tenemos. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por darnos más luz sobre el papel de los seguros en la planificación patrimonial. Muchas gracias a ti. Clara Arana, del equipo de planificación patrimonial en Avante. Muchas gracias a todos.